Bienvenidos y bienvenidas a Canal Red. Hoy nos acompaña Kémy Seba, una activista anticolonialista y antiimperialista, que es líder de la ONG Urgence Panafricaniste, una organización geopolítica humanitaria para la defensa de los derechos de los negros, especializada en cuestiones relacionadas con la soberanía, el neocolonialismo y la promoción de la justicia social. Kémy Seba, bienvenido a Canal Red. Bonsoir. Gracias por estar con nosotras. Y la primera pregunta, porque llevo pensándola toda esta mañana que pensaba en esta entrevista, es: hace tan solo unos meses te han retirado la nacionalidad francesa. Y tú en las redes sociales afirmaste que te habías librado de esta carga. Yo te preguntaría, ¿qué significa para ti que te la hayan retirado? Pienso que es un acto del gobierno francés, es un recuerdo para todas las poblaciones negras que son muy numerosas en Francia, es un recuerdo para todas las naciones negras que tienen relaciones geopolíticas con la Francia. Esto significa que Francia acepta a los negros cuando se someten a su política neocolonial. Y me han retirado la nacionalidad porque formo parte de los que son más visibles, más audibles, y mido mis palabras en la crítica del neocolonialismo, porque hemos llevado a cabo acciones desde hace años. He comenzado ese combate político hace 25 años con una dinámica grupuscular. Ahora somos seguidos por 1 millón de personas organizados en el continente africano, en las Antillas, en Europa, las movilizaciones contra el neocolonialismo. Y Francia misma promociona los derechos humanos, pero para las poblaciones negras de África o de las Antillas no practica esos derechos del hombre. Así que ha llevado una actitud de que si no me calmaba, me retiraban la nacionalidad, y yo dije que estábamos en el siglo XXI y no iba a aceptar ese chantaje para el negro que soy y para la generación de las que soy una voz de las más destacadas en el terreno político. Hay quien puede sugerir que tienes un sentimiento anti-Francia. Yo no voy a entrar en ese marco, pero sí me interesa preguntarte en términos más amplios. Si tuvieras que resumir la presencia de Francia en África, ¿cómo la resumirías? En primer lugar, quiero dar gracias por esta pregunta. Usted es una periodista comprometida y hacéis en España un trabajo muy digno de reconocimiento. La cuestión es si, en su caso, si usted criticara la política de los dirigentes peruanos, ¿estaría contra Perú? No, yo nací en Francia, yo critico la política neocolonial en Francia, quiere decir que estoy contra los franceses. Tendría muchos motivos para hacerlo. 400 años de esclavismo, la colonización, el neocolonialismo. He pasado por diferentes etapas, pero hoy me encuentro en una situación en la que comprendo que los mecanismos de dominación no pueden entrar en una fase de esencialización. Así que mi análisis es un análisis que apunta a las oligarquías, un análisis de clase, aunque no la podemos desligar de la cuestión de la identidad. Y esa es mi dinámica panafricanista. Lo que respecta al neocolonialismo, el continente africano se manifiesta en lo que concierne a la oligarquía francesa de múltiples maneras: las bases militares, el general de Gaulle, que era el héroe de los franceses, pero no el mío, pues que yo era un colono de ese neocolonialismo desatado. El general de Gaulle, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pidió a Estados Unidos que abandonaran el suelo francés porque había terminado, y los estadounidenses querían mantener sus bases. ¿Y por qué la oligarquía francesa aplica algo, pero no quiere aplicarlo para los demás? Es algo
peculiar. Estábamos contra las bases militares francesas, contra el Franco CFA. Nuestra organización, Urgencias Panafricanistas, ha masificado, ha organizado la cuestión de la crítica del neocolonialismo en el terreno económico y monetario. Luchamos contra la sumisión de los dirigentes africanos a la oligarquía francesa. El presidente de mi país, por ejemplo, Patrice Talon, el presidente de Benín, hoy es uno de los grandes instrumentos del neocolonialismo francés. Y me opongo a él como algo prioritario porque ha decidido que nuestro país, Benín, sea un país sometido a los intereses franceses a cambio de algunas ganancias pecuniarias particulares para ese presidente. Así que es un combate multiforme, polimorfo, pero el resultado es conocido y el resultado es inminente. El gobierno francés dice que de manera histórica nunca ha sentido un crecimiento tan fuerte del sentimiento antifrancés. No es un sentimiento antifrancés, es un sentimiento antineocolonialista francés. Y creo que es muy importante que podamos hacer esa distinción en cada momento. Precisamente en esa línea de sentimiento contra el neocolonialismo, pienso en el año 2017, que fue un año importante para ti en un sentido doble. Por un lado, fuiste encarcelado, quemaste de hecho un billete de 5.000 francos CFA en la plaza de Dakar y eso motivó pues una represión, se te puso en prisión. Pero ese mismo año, ese mismo 2017, fuiste nombrado por African News como personalidad del año. ¿Cómo ocurren estas dos cosas ese mismo año? La pregunta sería, ¿hasta qué punto es en estos momentos hegemónico un sentimiento contra el neocolonialismo en África y en la diáspora? Como he dicho, el sentimiento que hoy existe no es tanto un sentimiento como una reacción política frente a una laxitud respecto a una arrogancia plurisecular de los dirigentes franceses respecto a África. Y pienso que podemos encontrar en otro plano de ideas esa laxitud a veces respecto a la arrogancia de las naciones occidentales respecto a sus antiguas o presentes colonias. El caso de Francia es muy específico, porque el gobierno francés, a través del Franco CFA, a través de lo que se llama la France-Afrique, a través del territorio, los llamados territorios de ultramar, como Guadalupe, Martinica, la Guyana, la Reunión y Nueva Caledonia, a la que saludo de todo corazón, siguen siendo colonias. No son historia pasada el colonialismo, es la historia presente del neocolonialismo. Y Francia, mantuvo su guerra mundial gracias al sometimiento de esas naciones africanas y afrocaribeñas. Así que cuando decidimos como organización Urgencias Panafricanistas salir o plantear esa cuestión de la neocolonialidad que solo se planteaba antes en el marco universitario, universitarios que por desgracia solían tener una actitud pedante y arrogante respecto al proletariado africano. Y decidimos utilizar las redes sociales, la televisión, las conferencias y mítines de los rojos en el sentido del pueblo. Hemos planteado pues, una especie de ingeniería social, poner una idea en la cabeza de los africanos, es decir, que había llegado la era de la autodeterminación,
queremos la descolonización, que los Lumumba, los Kwame Nkrumah, y más tarde los Sankara, más tarde las Winnie Mandela, Amílcar Cabral y otros habían decidido desencadenar. Y es una síntesis. Estamos en un área del panafricanismo, en el diáspora, en el continente, se fusionan en un ideal. El panafricanismo es la ideología de la liberación del pueblo negro. Y esa ideología nació en la diáspora. Algunos dicen que nació en Haití, es una versión entre otras. Otros dicen que nació en otros lugares de la diáspora, pero hay que decir que nació en el medio de esclavos y mujeres y hombres africanos que fueron hechos esclavos y que decidieron unirse, trascender sus diferencias de tipo étnico, religioso, de sexo, da igual que sean hombres o mujeres, y luchar por los intereses comunes. A continuación, en el continente africano, la gente recuperó esas ideas de Marcus Garvey, el padre, entre muchos otros. Inició el panafricanismo, ¿no? Y en esta tercera fase hay gente de la diáspora que reactivaron esa corriente y que la han vinculado ahora a las movilizaciones de masas en el continente. No sé, no hay que contentarse de denunciar, sino instalarse en el continente, no denunciar desde lejos e instalarse entre la población. Y estas distintas experiencias han permitido llevar a cabo esa revolución. Pensando en decolonialidad, tengo una pregunta. Tú hablabas de esta alianza entre la oligarquía africana y la oligarquía occidental. Yo tengo una pregunta también. ¿Puede haber alianzas con otros socios? En ese caso pienso, pues, por ejemplo, Rusia o China. En algún momento se te ha vinculado con el grupo Wagner, con Prigozhin, por haber recibido financiamiento. Mi pregunta sería si es posible tener alianzas en una clave decolonial. Pienso que los juegos de estrategia deben tener inteligencia política como algo prioritario. Buscar alianzas políticas no significa buscar amores. Me acuerdo que el criminal Nicolas Sarkozy recibió financiamiento de Gaddafi. No podemos calificarle de agente pro Gaddafi porque él fue uno de los que mató a Gaddafi. La política se trata de alianzas puntuales, temporales, para objetivos precisos. Nos aliamos con diferentes entidades en Irán, en Rusia, en Venezuela, en Turquía. Y continuaremos haciéndolo cuando veamos interés en ello, en tanto que pueblo negro, para llevar a cabo ese combate político de soberanía y de resistencia al neocolonialismo. Pero sabemos perfectamente cuándo debemos detener o interrumpir las alianzas, cuando los socios empiezan a pensar que pueden presentarse ahora como personas que nos cooptan para sus objetivos. Y ahí decimos no. Una asociación no es un sometimiento. Y nunca expulsaremos a los colonos franceses para recibir a otro colono. Le diría que si los africanos se unen completamente, no estaríamos en una óptica de buscar alianzas en las cuatro esquinas del mundo, sino mucho más dentro del propio continente. Hay mucha gente que quiere el neocolonialismo
Y hay personas que ven que si tenemos una alianza política importante, van a intentar romperla. Así que queremos salir de ese sistema de alienación creado por el neocolonialismo para crear un ecosistema favorable a nuestro combate por la descolonización. Hay operadores africanos económicos que nos financian. Tenemos gente de América del Sur que nos han financiado, de Medio Oriente también. Y pienso que mientras lleguemos al el destino más importante de eso es conseguir nuestros objetivos. Pero lo principal de África son los africanos. Yo iba a preguntarte también por un concepto que me parece importante, que es el concepto de democracia, pero en clave decolonial, que eso también falta. Conocemos democracias solo liberales y nos parece que eso también puede ser impreciso, limitado, digamos. En una clave un poco más amplia y decolonial, ¿cómo sería? Digamos que se logra esta lucha contra el neocolonialismo. ¿Cómo sería esa África democrática en clave decolonial? ¿Quiénes se integran? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de las mujeres, de las comunidades en general? ¿Cómo sería esa África decolonial democrática? Je suis très touché et heureux de la question. Estoy muy contento y conmovido por esta pregunta, porque es una pregunta fundamental para el futuro de los pueblos. Después del hundimiento, la caída del muro de Berlín, el comunismo perdió y fue absorbido por el capitalismo. Aunque ya no les guste, y el capitalismo ha creado la peor forma del capitalismo, que es el neoliberalismo, ese neoliberalismo bicéfalo, al mismo tiempo económico y social. Incluso quienes se reivindican hoy comunistas son opositores del neoliberalismo económico, pero a menudo, sin saberlo, reproducen el neoliberalismo social, lo que algunos llamarían el American Way of Life. Progresistas que quieren progresar en la plantación neoliberal, que quieren más justicia en la plantación neoliberal. No queremos justicia en esa plantación liberal. Queremos destruir esa plantación neoliberal. Cada pueblo tiene una identidad. Antes, el enfrentamiento se daba entre el capitalismo y el comunismo. Hoy es entre el globalismo neoliberal y el bloque de los pueblos arraigados en sus tradiciones, en su identidad y en su voluntad de vivir su propia experiencia de la democracia. En Occidente hay cada vez más un desprecio respecto a la espiritualidad. El consumismo ha ganado. El materialismo se está convirtiendo en una religión. Todo lo que tiene que ver con lo sagrado es profanado. Todo lo que tiene que ver con la identidad es objeto de burla. Quienes se reivindican de la tradición es visto como alguien atrasado. Occidente tiene el derecho a hacer eso. Pero en el seno de nuestro pueblo, lo sagrado es vital. La espiritualidad es vital. El respeto de los antepasados es vital. El respeto y la sacralidad de la mujer es vital. Por eso, cuando yo hablo de nuestras tradiciones, diferencio las tradiciones de las costumbres. Las costumbres son una invención humana y a menudo con la incorporación del patriarcado, mientras que la tradición es lo que nos vincula al Creador en tanto que primer elemento de la creación. Cuando hablamos de democracia, hablamos de demoskratein, el poder del pueblo. Pero cada pueblo tiene su manera de gestionar su gestión de la vida y de la ciudad.
En nuestros países, por ejemplo, los guardianes de la tradición son considerados autoridades tanto espirituales como temporales. Si mañana, y es lo que escribo en mis obras, sobre todo en mi última obra, Filosofía de la Panafricanidad Fundamental, si mañana pues tomo el poder o tomamos el poder, habrá un guardián de la revolución que se ha desencadenado, habrá guardianes de la tradición que serán el primer órgano ejecutivo y luego habrá gente elegida, naturalmente por el pueblo, pero que estarán en un marco en el que deberán siempre respetar la tradición del pueblo en cuanto tal. Y no podemos tener democracia si no hay justicia social. En mi país hablamos de l'alodo, se llama el apoyo mutuo interior. Algunos hablan de Ubuntu en el sentido de que yo soy porque el otro es. No hay yo, sino nosotros, la colectividad. Es lo contrario de lo de Occidente, donde el yo es la religión. Occidente tiene esa dinámica en la que no queremos estar. La verdad que en eso me siento muy cercana, porque son tradiciones también del sur global que ocurren también en América Latina, en los Andes en particular, el concepto de la unidad del nosotros, del ayu, como lo llamamos nosotras. Y por tanto tengo que preguntarte también por la migración, que es un tema que en España además este último verano ha cobrado un nuevo tinte de discursos de odio, de muchísimo racismo, de políticas neocoloniales en las fronteras europeas. La pregunta es sencilla. Dos preguntas. ¿Cómo calificarías la acción de Europa respecto a la migración, especialmente la migración africana, pero también qué tan difícil es aceptar que haya tantos jóvenes africanos que deciden dejarlo todo y migrar a buscar un futuro mejor? Tout d'abord, en primer lugar, il est important pour rebondir sur votre avant-dernière question. Importante volver sobre la cuestión penúltima. Es normal que nos comprendamos sobre esta cuestión de tradición y de espiritualidad. En mi última obra hablo de vínculos históricos fundamentales entre las poblaciones de África y los pueblos originarios de Sudamérica. Somos pueblos hermanos. Y hablo mucho de América Latina en mi última obra. Es una historia común. La última pregunta. Hay una pregunta que siempre me he planteado desde que era joven, antes de entrar en el combate político. ¿Por qué la oligarquía occidental se queja de la migración de recursos humanos, pero no se queja de los recursos mineros, de la migración de recursos mineros? Si estamos contra la migración, debemos estar en la migración de todo. Y cuando se trata de los recursos mineros, ahí no se plantea la cuestión. Todo el mundo, todos los recursos pueden venir. Cuando se trata de recursos humanos, ahí hay un distingo espectacular. Así que esa actitud occidental, pues no se planteaba esa cuestión cuando fue a colonizar las cuatro esquinas de la humanidad. No había permiso de residencia en ese momento, no había visa Schengen en ese momento. Pero tampoco, y pienso más allá de la ironía y el sarcasmo que estoy utilizando ahora, creo que hay que arreglar ese problema. La mayoría de los africanos que están en la diáspora, a menudo en condiciones difíciles, habrían preferido vivir en sus países, vivir en su continente. Pero el sistema neocolonial se ha organizado de tal manera que en la cabeza de nuestros estados, los peores opresores de su pueblo venden los recursos a Occidente y hacen que las perspectivas de una parte de la juventud no estén presentes en su acción. Si
España veut aider quiere véritablement sur ayudar cette question realmente migratoire, sobre la cuestión migratoria, l'Espagne devra aider, España tendrá que ayudar, à mon sens, a mi modo de ver, les structures africaines las estructuras souverainistes africanas soberanistas qui comprennent que la que migration, comprenden c'est que la un saignement pour notre migración peuple. es una pérdida Et donc, irreparable il faudra de nous aider sangre à para lutter nuestro contre le pillage de nos cuerpo ressources. y nos ayudarían a luchar contra el pillaje de nuestros recursos. Est-ce que les dirigeants espagnols le veulent ¿Los vraiment? dirigentes C'est une españoles vraie question. quieren hacerlo de verdad? Bueno, esa es otra pregunta. Podemos tener una respuesta fácil a eso. Quiero hacerte dos preguntas finales en calidad de líder de Urgence Panafricaniste que me parecen interesantes. Las digo juntas, pero la primera es, ¿cuál es el principal adversario contra el que se lucha en estos tiempos? A nivel mundial, pero desde una perspectiva panafricana. Y la segunda, ¿cuál es la principal lucha de los pueblos en estos tiempos? L'adversaire principal El des adversario peuples, principal de dans leur los ensemble, pueblos pour moi, en c'est su le conjunto es el neoliberalismo, définitivement, sin duda, dans son acception en su économique acepción económica et sociétale. y social. J'insiste beaucoup sur ce Insisto second point mucho sobre este segundo punto, parce que porque beaucoup de gens, y compris ceux mucha qui se revendiquent gente, de la lutte incluso quienes contre se la reivindican de la décolonialité, lucha por la decolonialidad, lutte contre le luchan néolibéralisme contra el économique, neoliberalismo mais sont económico, pero incarcérés sans le están savoir souvent encarcelados sin neoliberalismo saberlo a social. menudo por ese neoliberalismo social. Le néolibéralisme El aime segmenter neoliberalismo des diverses ha parts de marché, segmentado las distintas s'appuie sur partes les del diverses mercado, revendications. se apoya sobre las de ce qu'ils distintas appellent les reivindicaciones minorités. de los que llaman las minorías. Plus il y a de minorités Cuantas más minorías chacune hay tire le y cada drap una pues de leur tira côté, de la cuerda para su plus il y a de lado, facilité de más fragiliser fácil es fragilizar la lutte la lucha verticale du vertical del proletariado contre l'oligarchie contra néolibérale. la oligarquía neoliberal. Et donc, Así que il est important que quel que es soit nos importante particularismes, que con independencia de nuestras particularidades, à l'échelle globale, a nous escala comprenons qu'il y a global un hay que prolétariat comprender mondial que hay un proletariado mundial et une oligarchie y una néolibérale de toutes les couleurs. oligarquía neoliberal de todos los colores. Celle-ci doit être combattue. Esta ha de ser combatida. Au niveau maintenant du En el panafricanisme, ámbito del panafricanismo, les ennemis sont doubles. los enemigos son dobles. Le néolibéralisme, El évidemment, neoliberalismo, por économique supuesto, y económico societal. y social. Nos dirigeants africains Nuestros dirigentes corrompus, africanos corruptos. mais je dirais en Y troisième, diré que hay un tercer. il faut se battre Hay que contre la peur que le luchar système contra néocolonial el miedo que el Ah, sistema sí, no, neocolonial ha introducido en en nous nuestra faisant croire alma, que sans l'Occident, haciéndonos creer que sin l'homme noir et la femme Occidente noire ne peuvent el pas hombre y la exister. mujer negros no pueden existir. il y a un avenir. Hay Sans futuro l'oligarchie sin la oligarquía Le jour où occidental. les Africains Y el día en que comprendront los cela, africanos lo comprendan, beaucoup muchos n'auront plus besoin de risquer ya leur no vie tendrán que pour venir en arriesgarse, Occident. arriesgar su vida Y para viendrán venir a peut-être en vacances. Occidente, quizás de Mais ils se vacaciones, rendront compte qu'il y a pero plus se de bonheur darán chez eux. cuenta Pour cela, que hay más felicidades en su propia casa y para eso il faut que ce travail hay que visant ese à stopper trabajo l'immigration des ressources destinado minières a soit effectué. interrumpir la migración de recursos mineros se lleve a cabo. En realidad, las dos preguntas han estado respondidas ahí. Kémy Seba, activista, decolonial, anticolonialista, antiimperialista. Muchísimas gracias. Merci beaucoup por estar ici Merci a Canal beaucoup. Red. Merci beaucoup. Y eres bienvenido siempre que quieras. Y Gracias. nosotras, hasta otra próxima entrevista.